Hola a todos. Soy Almudena, enfermera en la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital General Virgen de las Nieves. Ante todo, agradecer a los departamentos de Historia de la Ciencia, de Medicina y Antropología Social, así como a sus coordinadores de la Universidad de Granada, por invitarme a esta mesa redonda sobre muerte digna o morir en los hospitales. Mi intervención se va a centrar en el papel de la enfermera como agente y observadora en el proceso de administración de cuidados paliativos y mediadora entre la medicina, los pacientes y los familiares. Y para comenzar, ¿qué son los cuidados paliativos? Pues según la Organización Mundial de la Salud, dice que son un enfoque que mejora la calidad de vida de pacientes y familiares que se enfrentan a los problemas asociados con una enfermedad amenazante para la vida, a través de la prevención y el alivio del sufrimiento, por medio de la identificación temprana e implacable evaluación y tratamiento del dolor, así como otros problemas tanto físicos, psicológicos como espirituales. Destaca también que los cuidados paliativos no deben delimitarse a los últimos días, sino aplicarse progresivamente a medida que avanza la enfermedad y en función de las necesidades que presente el paciente y la familia, muchas veces compatibles estos cuidados con un tratamiento activo, como puede ser la radioterapia o la quimioterapia. Los cuidados paliativos, en definitiva, pretenden lograr la mejor calidad de vida posible para el paciente y la familia, promoviendo un reajuste a una nueva realidad y así lograr el mejor afrontamiento posible a la situación de enfermedad terminal. Los caminos a través de los cuales se hace efectivo este reajuste, pues pasan por una buena comunicación con el paciente y la familia, un buen control del dolor y otros síntomas, poniendo especial énfasis en la clínica del paciente, un buen apoyo psicosocial y un trabajo en equipo. Los objetivos de los cuidados paliativos pues no son otros que reafirmar la vida y concebir la muerte como un proceso natural. No acelerar ni posponer la muerte, alivio del dolor, alivio de la angustia. Proporcionar al paciente una buena integración física, psicológica y espiritual, que tenga una vida productiva en lo posible. ¿Qué quiere decir esto? Pues mantener la autonomía del paciente todo lo que se pueda, con un apoyo familiar en la enfermedad y el duelo y un acompañamiento total durante y después. ¿Quiénes son los destinatarios de estos cuidados? Pues principalmente pacientes oncológicos, cirrosis hepática, pacientes con patologías infecciosas, como puede ser una VIH, EPO avanzada, insuficiencia renal crónica, enfermedades cerebrovasculares o neurodegenerativas con limitaciones funcionales severas, entre otras. ¿Y qué papel tiene la enfermera dentro del equipo multidisciplinar en la unidad de cuidados paliativos? Pues nuestro modelo profesional se centra sobre todo en la asistencia directa con el paciente y la familia. Es un modelo en el cual lo que buscamos es la excelencia de los cuidados, la mejora continua y la seguridad de todo lo que hacemos de cara al paciente. Para ello trabajamos unos planes de cuidados estandarizados con unos diagnósticos enfermeros, protocolos, procedimientos, que mediante una valoración inicial aplicamos de forma individualizada a cada paciente. Esto nos ayuda a evaluar todo lo que hacemos en función de sus necesidades explícitas y a veces no tan explícitas. Se enfoca sobre todo, como he comentado antes, a preservar la autonomía del paciente desde las bases éticas y clínicas, intentando promover una experiencia de la enfermedad vivida de la mejor manera posible. La enfermera es un referente importante para el paciente y la familia. Es verdad que ellos ven al médico como esa persona que les diagnostica y alivia la sintomatología a través del tratamiento,
pero la enfermera, digamos, es un elemento de cohesión o bisagra entre el paciente, la familia y los médicos. Nuestra misión también es captar y trasladar las necesidades del paciente y sus familiares al resto del equipo, para juntos diseñar un plan terapéutico multidisciplinar. Es una realidad que una enfermedad grave lo inunda todo, tanto el aspecto físico, psíquico, social, emocional, y que gran parte de este sufrimiento pues no se resuelve con medicación. Por lo que uno de los elementos principales en la unidad de cuidados paliativos es el trato que los profesionales le damos a los pacientes. Tenemos la obligación ética de hacer que el paciente se sienta valioso. El paciente siempre se va a mirar en los ojos de aquellos que le cuidan, por lo que nuestro comportamiento está basado en la amabilidad, el respeto, la confianza, en un conocimiento profundo del sufrimiento del paciente y la familia, junto con el deseo de aliviar ese sufrimiento. Enfermería también tiene que saber manejar habilidades como puede ser la empatía, el diálogo, la escucha, la observación, entre otras. La empatía para ponernos en lugar del otro. ¿Cómo estaría yo si esto me pasara a mí? El diálogo para saber qué demanda el paciente. El paciente no es un sujeto pasivo. No podemos ser sustitutivos de lo que él todavía puede hacer. Hay que dejarle ser protagonista de su proceso y respetar sus decisiones. La escucha para detectar nuevos síntomas, cómo está el paciente de dolor, de náuseas, problemas de estreñimiento, pérdida del sueño. Pero fijaros, tratar aquellos síntomas que más le preocupan al paciente posiblemente no sean los más relevantes de su enfermedad, pero para el paciente son importantes. Entonces, en la medida en que seamos capaces de aliviar estos síntomas, el paciente va a confiar más en nosotros y va a estar más tranquilo. Observar sus valores, situaciones sociofamiliares, si tiene hijos menores de edad, asuntos pendientes o problemas no resueltos que afligen al paciente, como pueden ser los problemas económicos de trabajo, cómo vive la pérdida, cómo vive la dependencia de los demás, cómo está el paciente de autoestima. Y procuramos atenderle en toda su complejidad y dimensión. Creemos que es la manera de restablecer la dignidad. El paciente siempre tiene que estar en el centro de nuestros cuidados. No podemos quedarnos en el diagnóstico. El paciente no es un cáncer de pulmón o un cáncer de hígado. El paciente es fulano de tal, con nombre y apellido, con un estatus, unas relaciones sociales, una familia, y así quiere que le veamos y le respetemos. ¿Y todo esto cómo se hace? Pues la verdad es que a veces con bastante dificultad. Es una realidad que no existe una especialización reglada de lo que son los cuidados paliativos y tampoco se tiene en cuenta a la hora de seleccionar el personal para ir a estos servicios, por lo que nos tenemos que formar de manera autodidacta para ir dando respuestas a las situaciones difíciles que se nos van presentando. Yo creo que el personal en su conjunto que atendemos a estos pacientes y familiares en la fragilidad y vulnerabilidad, deberíamos de tener unas actitudes específicas, una actitud con C, que es esa predisposición de querer ayudar al otro, y una actitud con P, el ser aptos para ayudar porque tenemos la formación suficiente. Pero la verdad es que en la carrera pues no nos preparan para esto. Por nuestro juramento hipocrático de salvar vidas, a veces también tenemos la experiencia de haber hecho esfuerzos desproporcionados, de prolongar una vida que ya estaba en su estadio final. Tenemos también el ejemplo de lo que es el encarnizamiento terapéutico. Ha demostrado que son intervenciones fútiles, que no son productivas y sobre todo van en detrimento de la integridad de quien lo, de quien lo padece, generando en la mayoría de los casos un trastorno que es mucho más doloroso que la propia enfermedad.
Es verdad, esto inducido a veces por la familia. Queremos que hagan ustedes todo lo posible. Pero el paciente llegado a esta etapa no es que no quiera seguir adelante, es que ya está tan cansado que no puede más. Y prolongar esto es proporcionarle una angustia y en consecuencia también pues prolongar la agonía. De ahí esa necesidad de una cultura paliativa, siempre con esa mirada dilemática a la hora de poner un tratamiento, a la hora de aplicar una técnica y preguntarnos en conciencia, ¿vamos a beneficiar en algo al paciente? ¿Sonda sí? ¿Sonda no? Hanson y Callahan en 1999 dicen, tan importante es el objetivo de curar y prolongar la vida como el ayudar a proporcionar una muerte en paz. Otro pilar importante en los cuidados paliativos es la familia. La familia es un apoyo fundamental en este proceso de la enfermedad. Es aliada de los cuidados que vamos a dispensar al paciente y al mismo tiempo es destinataria de nuestra atención. Es verdad que no existe un perfil de familia. Cuando llegan a la planta cada una llega con sus características específicas, pero debemos de atenderlas, respetando sus valores, respetando sus opiniones y sobre todo que cada miembro de la familia siga ejerciendo su rol. No dejan de ser padres, madres, hijos, hermanos, esposos cuando entran por la puerta del hospital. Tienen que seguir ejerciendo ese rol que cada uno tenía en el domicilio y tomar las decisiones pertinentes con respecto a su familiar enfermo. Se da el caso también de que vienen pacientes con la familia derivados de otros servicios por un mal control de su enfermedad, pero no vienen bien informados y cuando llegan a la planta pues se crea un conflicto de adaptación. ¿Por qué nos mandan a esta planta? Preguntan si mi paciente, si mi familiar no está para morirse, es que ya no se le va a hacer nada. Entonces la familia presiona una práctica médica que a veces no es proporcional al estado que trae el paciente, por lo que hay que revelar la verdad. Informar al paciente y a la familia de la situación actual, buscar por supuesto el momento propicio y revelar verdades soportables. ¿Qué quiere decir esto? ¿Hasta dónde quiere el paciente y la familia saber? Adoptando, por supuesto, un contacto afectuoso y cálido, con una comunicación sencilla, concreta, entendible, que no salga el médico por la puerta de la habitación y te pregunten, señorita, me ha dicho que mi esposo está muy grave, pero no le va a pasar nada, ¿verdad? No se va a morir. Y entonces, pues ante esto te quedas sin palabras. Y sobre todo, pues proporcionarle un soporte óptimo en cada momento. La doctora Kubler-Ross, experta en duelo y cuidados paliativos, dice que cada paciente pasa por 5 etapas. La primera etapa de negación, esto no me puede estar pasando a mí. La segunda de ira, el paciente culpa a todo el mundo, está siempre enfadado, porque a mí, si yo no le he hecho mal a nadie. La tercera, una etapa de negociación, intenta negociar con el médico sobre el tratamiento, con la enfermera sobre los cuidados, con Dios, Señor, si tú me curas, yo te prometo. La cuarta, una etapa de depresión, es cuando el paciente entra dentro de sí y toma conciencia de su problema. Y la quinta y última, una etapa de aceptación. El paciente acepta la situación de su enfermedad y está en condiciones de colaborar con nosotros. Es importante saber en qué etapa se encuentra, sobre todo para poder comprenderle mejor y ayudarle. Y cuando se va acercando esa etapa final, la etapa de la agonía, que empezamos a observar un deterioro acelerado del paciente con una alteración del nivel de conciencia, un trastorno de la comunicación, imposibilidad de recibir ya alimento o medicación por vía oral, agudización de síntomas propios de la enfermedad como puede ser una disnea severa, hemorragias, dolores refractarios, elevación de la temperatura que ya no cede con antitérmicos,
En definitiva, se va presentando un cuadro con un sufrimiento tan inestable que es muy difícil de controlar ya. Pues llegado a este punto es hora de valorar los médicos con la familia y volver a trazar un nuevo plan terapéutico, como puede ser empezar a suprimir esos tratamientos innecesarios y optar por una perfusión de pseudo o sedación terminal. En esta etapa, pues también seguimos aplicando los cuidados adaptados a la nueva situación para generarle el mayor confort posible, porque aunque la calidad de vida ya no es percibida por el propio paciente, sigue habiendo mucha calidad en los cuidados. En esta etapa final, pues seguimos acompañando y anticipándonos al duelo como prevención de complicaciones, ayudando a los familiares a que vean la muerte como un proceso natural y la acepten, a que eviten la soledad y el aislamiento del paciente, a veces por esos pactos de silencio. No queremos que sepa nada para que no sufra. El paciente se da cuenta de que se está muriendo y tampoco dice nada para no hacer sufrir a la familia. Y cuando llega el momento del desenlace, es muy posible que este paciente muera solo, rodeado de mucha gente. Por eso hay que evitar estas situaciones. En la mayoría de los casos, ¿qué es lo que nos pide el paciente? Pues lo único que nos pide el paciente es que le sigamos tratando igual que siempre, porque no soporta esa mirada de pena o de compasión. Y ni en la última etapa final podemos olvidar que es una persona con una historia, unas relaciones sociales, una familia, y que romper lazos afectivos es muy doloroso para ambas partes. Por eso seguimos animando a la familia a que se despidan, que tengan contacto con el paciente, que le cojan la mano, que le acaricien, que le digan cuánto se les quiere y procuren que no se vaya solo y tenga una muerte en paz. Muchas gracias.